Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos asociados a condiciones laborales para trabajadores avícolas de la empresa Megaves en la provincia de Los Ríos en octubre del 2023. El trabajo fue realizado por Carlos Chango y David Chávez con su tutor Raúl Gutiérrez Álvarez. A ver, los trastornos musculoesqueléticos son enfermedades que afectan a los músculos, huesos, tendones, articulaciones. Entre los diversos estudios se ha encontrado que el 20% de la población mundial sufre de estos trastornos. También los trastornos musculoesqueléticos son una de las 5 primeras causas de discapacidad en personas de 25 a 49 años. Los trastornos musculoesqueléticos afectan a una población efectiva de un 21.7%. Los trastornos musculoesqueléticos son una carga para el sistema de salud y las empresas, ya que eh, son una causa económicamente muy grande. Los trastornos musculoesqueléticos en avícolas se han realizado varios estudios. Por ejemplo, en Colombia se encontró que el 19.2% de personas sufren de trastornos musculoesqueléticos, en Chile el 33.3%, en México el 31.2%. Eh, con esto pasamos a Ecuador. En Ecuador se realizó 2 estudios en 2022, en los cuales en una se encontró que el 56% sufre de trastornos musculoesqueléticos y el otro el 70%, es decir, es un porcentaje alto visto con otros países de Latinoamérica. La población e instrumentos que utilizaron fueron, la población utilizada es la avícola Mega Aves, que inicialmente estuvo compuesta por 104 personas, que luego de criterios de inclusión y exclusión se bajó a un número efectivo de 100 personas. El instrumento a utilizarse son el cuestionario nórdico y las encuestas de condiciones de trabajo y salud en Latinoamérica. Dentro del análisis de datos se hizo un análisis descriptivo, se sacaron las frecuencias absolutas y relativas dependiendo de cada puesto de trabajo, principalmente galponeros, mantenimiento, administración y producción. Se hizo una prevalencia de los síntomas musculoesqueléticos, un análisis bivariado con Chi cuadrado y Fisher y una regresión logística cruda y ajustada. Nuestro objetivo general fue investigar la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en trabajadores de la empresa Mega Aves. Nuestro objetivo específico fue identificar los trastornos musculares y osteomusculares y musculoesqueléticos de los trabajadores avícolas mediante la aplicación del cuestionario de test nórdico. Determinar las condiciones sociolaborales de los trabajadores que se relacionan con los trastornos musculoesqueléticos, sin dejar a un lado el principio ético de no utilizar engaños en las personas que participan, obtener su consentimiento informado de todos los involucrados en el estudio, conservar la privacidad y la confidencialidad de todos los datos, no plagiar datos y o información de otros estudios. Los resultados dieron que la parte de demografía laboral, el 87% de personal de Megaves tiene entre 20 y 40 años y tienen jornadas de más de 12 horas. El nivel educativo, principalmente los roles fueron básicos, educación básica con galponeros con el 50% y 77% presentaba un nivel educativo superior dentro de la parte de los administrativos. La antigüedad, la mayoría de trabajadores se encontraban entre el 1 al 3 años de trabajo. El 72% tenía contratos de manera fija. El 65% cumple turnos rotativos día y noche. Además de eso, se ve que los personal administrativo no están expuestos a cargas manuales ni posturas forzadas, a diferencia de lo que sí se ve en galponeros y mantenimiento, y cómo los parte de producción enfrenta movimientos repetitivos. La salud y bienestar siempre se vio afectada principalmente porque se ve que la calidad de salud se encuentra entre buena y regular entre los participantes de este estudio. Javier. Realizó un análisis descriptivo asociando diferentes aspectos con los puestos de trabajo, obteniendo los siguientes resultados. El 58% de los trabajadores galponeros tiene educación primaria, el 41.6% de los trabajadores de mantenimiento manipula cargas por siempre, el 41.67% del personal de mantenimiento ocupa posturas forzadas siempre, el 50% de los personal de mantenimiento siempre alcanza objetos por encima de la cabeza. El 41% de personal de mantenimiento presenta movimientos repetitivos. El 66% de personal de galponeros presenta buena calidad de salud. Estos son detalles significativos ya que su P es menor a 0.05.
Un análisis bivariado. Aquí se analizó dolores de los últimos 12 meses y en los últimos 7 días, obteniendo que el 36,3% de trabajadores de producción tiene dolor en el cuello, el 50% de trabajadores de mantenimiento tiene dolor lumbar y el 45% de trabajadores de mantenimiento tiene dolor en la columna y el 31% de trabajadores administrativos presentan el dolor de cuello. Esto con un P relativamente menor a 0,05, es decir, que tienen mucha significancia. En los dolores en los últimos 7 días se obtuvo que el 18,8% de trabajadores de producción presenta dolor en la columna lumbar, el 18,2% de trabajadores de producción presenta dolor de cuello, el 14% de trabajadores de galpones presenta dolor en rodillas, el 22% de trabajadores de galponeros presenta dolor en la columna dorsal y el 18,2% de trabajadores de producción presenta dolor en la columna dorsal. Estos no tienen tanta significancia ya que su valor de P es mayor a 0,05 y esto no les da significancia, pero sí son valores que debemos tomarlos en cuenta. El análisis multivariado vemos que el 36% de trabajadores administrativos presentan dolor de cuello, el 70% de trabajadores que siempre tienen posturas forzadas presentan dolor en la columna lumbar, el 35,29% de trabajadores que siempre tienen posturas forzadas presentan dolor en cuello, el 52,94% de trabajadores siempre tienen posturas forzadas presentan dolor en la columna lumbar, el 53,33% de trabajadores que siempre alcanzan objetos por encima de su cabeza tienen dolor en la columna lumbar. El 33,34% de trabajadores que siempre alcanzan objetos por encima de su cabeza presentan dolor en rodillas. Todos estos datos con significancia con una P menos de 0,015, 0,05. El análisis multivariado, vemos que los galponeros presentan 0,24 veces menos de riesgo de dolor de cuello. Los personal de mantenimiento presenta 72,9 menos veces de riesgo de dolor de columna lumbar. Trabajar 8 horas presenta 48 veces más riesgo de dolor de cuello. Las posturas forzadas, un 29% más de riesgo de dolor lumbar. Trabajar menos de 8 horas representa 48 veces más riesgo de tener dolor en el cuello y las posturas forzadas 288 veces más riesgo de dolor en la columna lumbar. Alcanzar objetos por encima de la cabeza representa un 27,7 más riesgo de dolor en la columna lumbar. De la misma manera, alcanzar objetos representa 34,64% más riesgo de dolor en rodillas. Dentro de las limitaciones, vemos que el estudio solo es con una sola empresa, lo que restringe un poco los datos. Los empleados presentaron encuestas autoinformadas que son susceptibles a sesgos y errores de memoria. Carecen de una evaluación física para validar la precisión de estos resultados. Las fortalezas de nuestro estudio es que utilizó una metodología mixta para detallar la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos. Se centró en una población específica, permitiendo hacer un análisis detallado y relevante de la misma. Recopilamos datos directamente con los trabajadores realizando encuestas. En la discusión se puede ver que el 90% de los galponeros de nuestra empresa tenían entre 20 y 40 años, contrastando con otros estudios donde se ve que la edad es 30,8, 37,1 y 38,19. El 87% del personal administrativo tiene formación superior y el 42% de los galponeros presentan educación básica, comparado con otros estudios donde se evidencia el 57% de la población con estudios básicos. De la misma manera, los dolores en la columna lumbar y columna dorsal se evidenciaron en 34 y 36% en contraste de otros estudios donde se ven 81,69, 56,6% y de la misma manera dolores en muñecas y en columna lumbar. El resumen y las conclusiones. Los trabajadores de la industria avícola están expuestos a movimientos repetitivos y posturas forzadas. Los trastornos musculoesqueléticos se pueden presentar hasta el 31,2% de los mismos. Es necesario realizar medidas preventivas para reducir estos riesgos. Las conclusiones, vimos que sí hay una significancia estadísticamente significativa de dolores crónicos con trastornos esqueléticos. Las recomendaciones es realizar planes para que mejorar la salud y la seguridad en el trabajo y hacer una investigación un poco más detallada para poder valorar esto en los pacientes. Esta fue nuestra explicación de todo lo que fue nuestro estudio. Muchas gracias. Gracias.